Estamos de regreso, son las 7:43 y con nosotros el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. ¿Qué tal, Johannes? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder acompañarlo nuevamente. Sí, pues tenía ganas de conversar con usted, Johannes Kaiser. Voy a partir con la reforma constitucional en materia de seguridad y su mirada crítica respecto del proyecto. Me gustaría profundizar un poquitito. Yo sé que usted lo ha abordado en otras oportunidades, pero nunca está de más poder desarrollar argumentos para poder entender cuál es la mirada crítica que tiene usted respecto de esta iniciativa del gobierno. Bien, en primer lugar, hacer una distinción entre las necesidades de hacer algunas modificaciones dentro de lo que es la Constitución, como por ejemplo el derecho a las personas a no estar detenidos más de un plazo específico, por ejemplo, en caso de inmigrantes ilegales, ahí hay que hacer modificaciones para poder mantener retenida a esa gente hasta su expulsión. Y lo que es, o lo que ha sido nuestro punto central de crítica, que ha sido el estado de excepción, así como se ha planteado, con un mando no claro, es decir, un estado de excepción donde se recurriría a las Fuerzas Armadas, pero donde no queda claro si sería miembros de las Fuerzas Armadas o altos oficiales de las Fuerzas Armadas quienes comandarían dicho estado de excepción, con una duración que nos parece excesiva y con una afectación de derechos que también es bastante potente. En ese sentido, yo diría que nosotros tenemos dos aproximaciones respecto a esta reforma. Entendemos y por eso apoyamos la idea de legislar al respecto, pero somos críticos en ciertos puntos específicos de la misma. Ya, a ver, ahí me gustaría también hacerle un doble clic a eso, ¿no? Y permítame digamos, el punto, pero probablemente a usted no sé si le ha sorprendido que algunos se sorprendan respecto de que Johannes Kaiser tenga una mirada crítica respecto de restricción de libertades. No, a mí me tiene absolutamente sorprendido, efectivamente, porque significa que no han seguido lo que ha sido mi carrera y la carrera del Partido Nacional Libertario durante los últimos 2 años. Nosotros hemos sido muy críticos con el tema del estado de excepción constitucional que existe en la macrozona sur. Y nosotros lo hemos conversado, por eso le digo que a mí también me ha sorprendido que algunos se sorprenda, pero me gustaría saber qué le pasa a usted cuando ve que se abre este debate sobre, mira, Johannes Kaiser va como contracorriente. Bueno, creo que hay gente que no está haciendo sus tareas tan bien como usted, pues, Juan Manuel, ¿qué quieres que le diga? ¿No? Y comentan sobre el Partido Nacional Libertario y nosotros como lo haría un ciego sobre los colores, es decir, sin haberse interiorizado mayormente en lo que son nuestras características más propias. Y en ese sentido lo lamento, porque significa que todavía no entienden tampoco por qué estuvimos donde estuvimos en el segundo proceso constitucional o por qué nos separamos del Partido Republicano. Si puede, explíqueselo entonces a quien no nos está escuchando. A ver, se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Nosotros somos, como libertarios, somos muy críticos de que el Estado exorbite sus funciones o digámoslo así, abarque cada vez más espacio en la vida social. ¿De acuerdo? No nos gusta el Estado máximo. Nosotros creemos en el Estado mínimo. Y aparte de eso, tampoco nos parece que el Estado tenga que estar controlando todo el tiempo a toda la gente. Nosotros creemos en un Estado duro en materia de delincuencia, en un Estado que aprieta, que puede ser podrían algunos incluso hasta decir cruel, ¿ya? Pero no somos partidarios de un Estado que persigue a sus ciudadanos honestos o que los mantiene a todos todo el rato bajo control. Y es por eso que, por ejemplo, somos la única formación, creo yo, que somos consecuentes en estar al mismo tiempo en contra del alzamiento del secreto bancario sin juez, pues creemos que con juez, con nuevos procedimientos, se puede levantar el secreto bancario, y estamos en contra de poder meterse en las comunicaciones telefónicas de la gente sin juez. ¿Me explico? También estamos en contra de que se pueda establecer un estado de supervigilancia como lo tienen los chinos, por ejemplo. No nos gusta la idea. Somos libertarios, no nos gusta la idea en esas materias, especialmente cuando vemos que el Estado, en lo que es su función más propia, que es impartir justicia, que es entonces sancionar a quienes efectivamente cometen delitos, muchas veces queda al debe. Y la gente, y usted ve que hay personas que tienen 20, 30, 40 detenciones y no tienen ni una condena. O gente que anda circulando afuera que acaba de ser condenada por homicidio o algo por el estilo, participa de un portonazo. No nos parece razonable reducir
o cercenar los derechos de los ciudadanos, a menos que sea en un plazo muy corto y con mucha intensidad respecto de los delincuentes, porque creemos que no se está haciendo bien el trabajo, y mientras no se está haciendo bien el trabajo en otras partes, todavía hay mucho que hacer antes que avanzar con un nuevo estado de excepción constitucional. ¿Qué modificaciones concretas debería hacerle entonces el gobierno? O, se lo pregunto de otra manera, ¿qué modificaciones concretas exige el Partido Nacional Libertario si es que quiere los votos del Partido Nacional Libertario? Al estado de excepción constitucional, mire, yo le diría una cosa, si no se olvida que, por ejemplo, nosotros el estado de excepción constitucional de la macrozona sur ha sido un estado de excepción limitado de manera permanente. ¿Ya? Nosotros le diríamos al gobierno, ¿sabe qué más? Si usted quiere utilizar o aplicar un estado de excepción, entregue todas las facultades que corresponde al jefe de la defensa, y todas las autoridades civiles y militares se tienen que subordinar al jefe de la defensa para alcanzar un objetivo determinado, y ese se busca con toda la fuerza que sea necesaria. ¿Ya? Respecto de lo que es el resto de la reforma, yo diría que nosotros necesitamos, no nos cerramos a la modificación del artículo primero, que incluye la seguridad, pero eso tiene que estar fortalecido con un reforzamiento del concepto de supremacía constitucional, para que los fallos extranjeros y tratados internacionales sean vistos por nuestros jueces a través del lente constitucional chileno, que eso nos parece razonable. Una modificación de la Constitución respecto de cuáles son los derechos que tienen extranjeros ilegales en Chile. Por ejemplo, libertad de movimiento, no estamos hablando del derecho a la vida, pero la libertad de movimiento y otros derechos que están consagrados, no es razonable que los tenga una persona que no deba estar en Chile. ¿Me explico? Y hay algunas otras modificaciones menores que nosotros consideramos que podrían ser útiles desde el punto de vista de la aplicación de la normativa migratoria. ¿Ya? Y en ese sentido estamos abiertos a sentarnos y a conversar, y nosotros sí teníamos una planificación de seguridad bastante completa. Estamos incluso dispuestos a ponerla a disposición del Ejecutivo. ¿Y ha conversado con el Ejecutivo para socializarla? Porque, bueno, uno de los cuestionamientos que ha recibido el gobierno, uno de varios en torno a este proyecto, es que primero no hubo trabajo prelegislativo, es decir, no conversó con los parlamentarios, y es allí donde me imagino los parlamentarios pueden también presentar sus propias propuestas para tratar de mejorar el proyecto del gobierno. Eso evidentemente no ocurrió, pero ha tenido alguna... Tengo entendido que se socializó tarde. Sí, tarde. ¿Ya? Y no necesariamente con resultado abierto. Porque una cosa es decir, esto es lo que vamos a presentar, y otra cosa es decir, esto es lo que vamos a presentar, cuál es su opinión respecto a esto y qué es lo que tenemos que cambiar. Ya, ahora, ¿ha tenido algún acercamiento con el gobierno? De momento, yo no, pero puede ser que estén trabajando a través del contacto con los parlamentarios del Partido Nacional Libertario. Ya, y por lo mismo, ¿qué esperaría usted que ocurra entonces? Porque lo que no nos puede pasar es que tengamos parlamentarios que no estén parlamentando, que no estén conversando, que no estén discutiendo, porque el gobierno no facilita, digamos, el intercambio de ideas en una cuestión que es tan sensible, porque aquí sí que, no sé si todos, pero una mayoría importante de los políticos coinciden en que hay que hacer modificaciones relevantes para poder enfrentar de una mejor manera al crimen organizado y los problemas de inseguridad. No, absolutamente de acuerdo. Y para eso el gobierno puede hacer ciertas modificaciones. Yo creo que el momento más complejo desde el punto de vista de la reforma que han propuesto tiene que ver con el nuevo estado de excepción. ¿Ya? No tiene por qué ese estado de excepción, por lo demás, tramitarse dentro de la misma reforma. Puede que sea, digamos así, no, yo lo veo por un lado, lo veo redundante, por otro lado lo veo demasiado grande, demasiado poderoso. Pero no necesariamente eficiente en lo que es el combate al crimen organizado. Hablemos un poco de eso, porque hemos discutido mucho sobre la falta de contrapeso, el poder excesivo del presidente de la República, la extensión del estado de excepción, que puede llegar hasta 240 días sin siquiera pasar por el Congreso. Todo eso ha sido parte del debate, pero poco se ha discutido sobre si efectivamente tiene eficacia y efectividad la propuesta propiamente tal. Usted dice que no, ¿por qué? Porque faltan muchos instrumentos para que pudiese tener efectividad, y si ya tiene esos instrumentos, probablemente no necesitaría el estado de excepción. Estamos hablando de, usted necesita una organización potente de inteligencia y contrainteligencia, ¿de acuerdo? Que nosotros estamos muy al debe. Todo lo que es la inteligencia chilena fue destruida prácticamente desde el punto de vista operativo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Tenemos déficit de control de frontera, aduana, unidad de análisis financiero. Aquí la gente siempre olvida que, mire, más allá de que existen efectivamente focos en poblaciones donde está prácticamente ocupado por el narco, ¿ya? Y donde usted perfectamente puede establecer un estado de excepción acotado para recuperar el control,
el combate al crimen organizado se da más bien a nivel de banca, ¿ya? Se da a nivel de análisis de operaciones, es mucha plata la que circula ahí. Se da a nivel de cruzar los datos, por ejemplo, de los conservadores de bienes raíces con impuestos internos y a su vez con inteligencia y con la unidad de análisis financiero. Ahí hay cosas que son increíbles, no hay cruce de datos. ¿Ya? Mucho, y lo planteó también el ministro Arrau, de lo que se tiene que hacer, tiene que ver con gestión. Ahora, si usted perdió el control territorial en un lugar determinado y tiene que recuperarlo a sangre y fuego, es decir, a balazos, porque para eso es para lo que necesita las Fuerzas Armadas, no para otra cosa, ¿ya? Entonces tiene que realizar una operación militar conducida por un militar, y eso por el tiempo hasta que recuperó el control. Pero yo veo que nos falta reforzar carabineros, nos falta reforzar investigaciones, necesitamos laboratorios en todas las regiones para investigación, laboratorios criminalísticos. El servicio médico legal está caminando sobre las encías porque ha sido realmente abusado ese pobre servicio. Y nos falta también entregar garantías a la tropa de que si la emplean en los estados de excepción, así como la emplearon en el estado de excepción el 1810, no van a terminar todos ellos procesados o presos. Ya, y esas garantías no las da el Estado de Chile, entonces quiere mandar a la gente, o sea, es como el chiste se cuenta solo. Ya. O sea, hay más gente procesada hoy día de carabineros que de aquellos que quemaron las estaciones de metro. Oiga, déjeme preguntarle por esto, porque entre las propuestas que ustedes han planteado, entiendo que están y que le pusieron un nombre, como algo así como el Plan Escudo Constitucional o algo así, ¿no? Que subir el Tiene que reconocer que tiene su ironía, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Y entiendo que subir el quórum de reforma constitucional de 4/7 a 2/3, ¿no? Que es el nivel que existía hasta la Constitución del 2005. No de todas las materias, no de algunas. Eso lo que pasa es que queríamos volver a lo que estaba antes de la bajada de los quórum. Ya, eso le iba a preguntar. ¿Para qué tipo de materia? Bueno, son los artículos, los primeros 20 artículos que son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que están protegidos ahí deberían estar protegidos con 2/3. Me parece que proteger la vida, o sea, el derecho a la vida que esté protegido con 4/7 es un poquitito poco. ¿Ya? El derecho a la libertad de opinión, libertad de culto, etcétera, 4/7 están tomando el pelo. Es como, creo que nuestra Constitución quedó media coja desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales. ¿Usted ve voluntad de los políticos de querer aumentar el quórum para la Constitución, cuando lo que hemos visto más bien en parte de la clase política es querer modificarla o reformarla? Mire, la verdad es que acabo de ver a la izquierda de repente, bueno, vi a la izquierda votar por la Constitución de los 4 generales, ya está bien, por la del Ricardo Lagos, y los he visto muy nerviosos ahora con la propuesta del Ejecutivo, y quizás a alguno de ellos se le haya prendido una lucecita de para qué sirve la Constitución, porque la Constitución sirve para restringir los poderes del poder político, y no como decía un caballero que es profesor de la Universidad de Chile, ¿ya? Para habilitar a los políticos a hacer lo que quieran, ¿no? Y en ese sentido, hay varios que tienen ahora que les entró le están tiritando los churrines, ¿ya? Porque por lo que se está proponiendo, con razón, pues no hay que olvidar que ellos mismos propusieron cosas absolutamente aberrantes desde el punto de vista constitucional. Y ahora es quizás el momento de la maduración política en que nos pongamos de acuerdo en que quizás la Constitución, si se va a modificar después de haber sido ratificada, la cantidad de veces en que ha sido ratificada nuestra Constitución, se tiene que modificar con quórums que efectivamente reflejen un amplio acuerdo. Déjeme preguntarle ahora, Johannes Kaiser, en los minutos que nos quedan, primero déjeme preguntarle, a propósito de lo que decía usted hace un rato, que tiene usted una batería de propuestas, pero que no las ha socializado con el gobierno. ¿Cómo es la relación que tiene su partido, no usted, su partido con el gobierno? Yo creo que tenemos una relación, digamos así, buena, desde el punto de vista que tenemos muchas cosas, creemos en muchas cosas en común, y a veces tensionada porque no siempre se cumplen las cosas que se han comprometido con nosotros en los plazos en que se han comprometido. Pero... ¿Cómo qué, por ejemplo, que no se ha cumplido? Bueno, habíamos hablado en su momento con el Ejecutivo respecto a la urgencia para una serie de proyectos de ley. Uno de ellos va a cobrar nuevamente actualidad ahora, pues se acerca nuevamente a septiembre, que es el de la
facultad para el Servicio Médico Legal de identificar los cientos de protocolos de osamenta de detenidos desaparecidos que están en su poder y que no ha identificado, que no ha entregado a la familia. Es un proyecto de ley que presenté yo todavía y que está esperando en el Senado ser tramitado para poder avanzar con eso una vez por todas. Hay otros como la ley de denuncias falsas, para sancionar las denuncias falsas que hoy día hacen legión y son un problema en los tribunales. Hay varios proyectos de ley que son de origen del Partido Nacional Libertario. En algún momento se comprometió un apoyo más intenso, digámoslo así, y no se ha visto. ¿Y qué pasa con la discusión respecto a los indultos? ¿Cómo ha visto que porque da la sensación de como que nadie quiere empujar realmente esa discusión? No, yo la verdad es que lo encuentro muy triste porque las declaraciones en el pasado no están en línea con lo que es la actividad política presente. Por lo demás, hacer presente lo siguiente. Si aquí estamos hablando de una situación en que nosotros, o sea, el 18-10 es una situación completamente extraordinaria, ¿ya? Con niveles de violencia realmente escalofriantes. Entonces, permitir que tribunales y especialmente ciertos fiscales muy politizados hayan transformado a su fiscalía o ha transformado la institucionalidad en un arma para fortalecer el movimiento revolucionario en su momento, me parece que es insoportable y desde el punto de vista de lo que es la seguridad interior del Estado es simplemente incomprensible que no se hagan cargo de revertir esta situación, que lo que hace es decirle a la Fuerza Armada que no puede confiar en su dirección política. Johannes Kaiser, en los segundos que nos quedan, por lo tanto, solo en raya para la suma, si es que suma y no resta, ¿no? ¿Qué debería pasar entonces la discusión respecto a la reforma en materia de seguridad? ¿Qué espera usted que ocurra? Porque pareciera que el gobierno está medio empantanado, tanto que tuvo que empezar a retirar la urgencia y salir a buscar apoyos primero entre los suyos, porque ni siquiera tiene los votos entre los suyos. Bueno, a mí la verdad es que me sorprende que no hayan pensado que había... Nosotros lo conversamos, nosotros lo advertimos. Cuando conversé con el ministro, yo le dije, la cuestión, especialmente el estado de excepción, aunque no flota así como está. Pero me sorprende que no lo hayan hecho antes. Y bueno, parte del aprendizaje nomás, van a tener que hacer ese trabajo. Y en la medida en que sea razonable lo que se presenta, se respalda. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para recuperar la seguridad de los chilenos, pero no lo queremos hacer de tal manera de terminar viviendo en un sistema distópico, o donde entregadas estas facultades a un gobierno futuro que tenga menos criterio, se transforma en una amenaza para los ciudadanos. Muy bien, pues Johannes Kaiser conversando esta mañana con nosotros. Teníamos comprometido a Johannes Kaiser que la siguiente entrevista que me diera me ligaran en el estudio y todavía seguimos telemáticos, ¿eh? Así que... Es cierto, sí. Esta vez, mire, para la próxima de todas maneras presencial y mi palabra sobre ella. Ya, muy bien, gracias Johannes Kaiser, ¿eh? Que esté muy bien. Muchas gracias. 8 con 1 minuto, el presidente del Partido Nacional Libertario conversando esta mañana con nosotros.